Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre todos y cada uno de nosotros y que su Santo Espíritu nos llene de su sabiduría para poder comprender la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos trae el día de hoy. Bienvenidos pues, hermanos y hermanas, a este encuentro con la palabra del Señor. Hoy martes 30 de marzo del 2021. Como siempre los saluda su hermano Víctor, deseándoles un feliz y bendecido día y en esta ocasión también una feliz y bendecida Semana Santa para todos y cada uno de ustedes. En este día pues vamos a meditar en el pasaje de San Juan, capítulo 13, del 21 al 33 y luego del 36 al 38. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán. Y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿Dar tu vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, querida comunidad, bienvenida a este encuentro con la palabra del Señor. En primer lugar, pues Jesús anuncia que uno de los 12 lo va a entregar. Los 12 pues se quedan sorprendidos, se preguntan quién es. Jesús luego señala a Judas Iscariote y dice la Escritura que cuando Judas fue señalado por Jesús, Satanás entró en él. Y Jesús le pidió que lo que iba a hacer, que lo hiciera pronto. Los otros 11 apóstoles pues no entendían lo que pasaba. Jesús también les anunció que se estaba llegando su hora y que ellos pues no lo podían acompañar por ahora. Para esto pues Pedro responde: ¿por qué no? Si yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le anuncia que lo traicionaría, lo
negaría 3 veces antes de que amaneciera. Yo creo que vale la pena pues meditar, reflexionar en este caminar que tuvieron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo en que se llegó el tiempo que Jesús iba a empezar a llamar a los apóstoles a instituir esa iglesia que Él nos dejó hace ya 2000 años. Él elige a 12, los llama, les enseña, los instruye, les evangeliza, los hace testigos de todos sus prodigios, de todos los milagros que Él hizo. Tuvieron este recorrido, tuvieron este caminar juntos por alrededor de unos 3 años más o menos. Ellos tuvieron este caminar con Jesús. Jesús les enseñó, los instruyó todo. Entonces, ese camino lo pudieron recorrer juntos. Pero ese camino que los apóstoles estaban recorriendo con Jesucristo juntos se estaba terminando. Jesús les dice que ya le queda muy poco tiempo al lado de ellos. A partir de ahí, a Jesús le toca recorrer un camino a él solito. A él solito es ese camino donde Jesús iba a vivir su pasión, es ese camino donde Jesús iba a morir en la cruz para reconciliarnos con el Padre, para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, es ese camino que a Jesús le toca solito, por eso nadie lo puede acompañar, porque Él es el que muere por nuestros pecados en la cruz. También a los apóstoles les toca recorrer un camino a ellos solitos. Les toca crecer en la fe. En el caso de Judas, pues, después de que entró Satanás, él fue y cobró unas monedas, entregó a Jesucristo y después se ahorcó. Pero en el caso de Pedro, lo negó 3 veces, pero cuando él se dio cuenta de su pecado, se echó a llorar. Se echó a llorar, se arrepintió de su pecado. En el caso de los otros apóstoles que estaban un poquito más calladitos, quizás no comprendían tampoco, estaban confundidos, pero se quedaron calladitos, quizás para no meterse en problemas. Pero quizás, aunque no entendían, ellos aceptaban lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Pedro no estaba escuchando a Jesús. Pedro estaba diciendo, pero ¿cómo? ¿A dónde vas? Yo quiero ir contigo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús sabe que Él va a morir por él, que Él va a morir por testificar a favor de él, pero Jesús sabe que a Pedro no está listo y le falta todavía ese recorrido de crecimiento en la fe para poder tener esa fuerza de sostener la verdad de Cristo frente a los problemas grandes, a las dificultades grandes en la vida. Entonces, ese es el caminar de los 12 que tuvieron con Jesús. A Judas lo definió la traición, fue y se suicidó. A Pedro no lo definió esa traición, él se levantó, él se arrepintió de su falta y se levantó. Los que se quedaron callados, los que le abandonaron también, Jesús los rectificó, tanto así que le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, esa es la vida de cristianos, ese es el caminar, ese es el recorrido que nos toca caminar. Nosotros de alguna manera también hemos sido instruidos en la fe por nuestros padres, por nuestros abuelitos, por la iglesia, los catequistas que nos catequizaron para ser nosotros iniciados en la fe cristiana, en la fe en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados, confirmados, reconciliados. Hemos hecho nuestra primera comunión. Sí, entonces hemos sido iniciados en la fe. Hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra iniciación cristiana. Hemos sido llamados también para que tengamos un recorrido con Él, pero a la hora de las dificultades también para que nos mantengamos de pie, para que nos levantemos así como Pedro. Y esta Semana Santa es un tiempo hermoso para meditar en la palabra de Dios.
Es un tiempo hermoso para reflexionar. Es un tiempo hermoso para acompañar. Así como María, así como Juan acompañó a Jesucristo hasta la cruz. Es un tiempo hermoso para hacer eso. Es un tiempo hermoso para meditar en la vida, en la pasión, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también para meditar en nuestra propia vida, para meditar en qué le estamos fallando a nuestro Señor, en cuál es nuestro pecado, para llorarlo así como lo lloró Pedro. Es un tiempo también para morir a nuestro pecado. Y es un tiempo para resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Esta Semana Santa se presta para que vivamos ese proceso, para que no nos defina la traición como definió a Judas, que después de que entró Satanás en él, traicionó a Jesús, lo vendió por unas monedas y después se suicidó. Que no nos defina eso. Sí, más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestra fragilidad humana, debemos de levantarnos, debemos de llorar nuestro pecado, así como Pedro. Debemos de acompañar a Jesucristo en este caminar de esta Semana Santa que Él tuvo. Cada vez que nosotros no estamos viviendo nuestro bautismo, estamos traicionando a Jesús, estamos entregando a Jesús, estamos negando a Jesús. Cada vez que nosotros no estemos viviendo nuestra confirmación, estamos negando a Jesús. Cada vez que nosotros no estemos viviendo el sacramento de la reconciliación, estamos negando a Jesús. Cada vez que nosotros no estemos viviendo el sacramento del altar, Jesús sacramentado, estamos negando a Jesús. Cada vez que dejemos pasar un día sin escuchar la palabra del Señor, ojo que oír la palabra no es lo mismo que escuchar. Nosotros oímos hablar de Jesús, oímos de su palabra todo el tiempo, pero escuchar a la palabra del Señor es permitir que la palabra entre en nuestra mente, pero también que le permitamos que llegue a nuestro corazón, que penetre en nuestro corazón. Eso es escuchar la palabra del Señor, llevarla a la práctica. Eso es escucharla. Cada vez que dejemos de pasar un día sin escuchar la palabra del Señor, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que dejemos pasar un día sin orar, sin hablar con Dios, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos regala 24 horas al día. Sí, y el mandamiento, Jesús enseguida del versículo 33, Jesús nos habla de este mandamiento del amor, pero el mandamiento que Jesús nos deja es que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y que amemos al prójimo como a sí mismo. Entonces, si nosotros dejamos pasar un día sin dedicarle ese tiempo a Dios, ese tiempo de oración, ese tiempo de meditación en su palabra, eso es negar a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá pues que este tiempo de Semana Santa sea un tiempo maravilloso para todos y cada uno de nosotros, donde podamos reflexionar en la vida de Jesús y en la vida de nosotros, donde podamos reflexionar en la pasión de Jesús y que también nosotros podamos llorar nuestro pecado y que podamos morir a nuestro pecado igual como Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y que podamos renacer a una vida nueva en Cristo Jesús, igual así como Jesucristo resucitó después de 3 días. Ojalá que podamos lograr eso y vivir una vida con propósito, y que cuando se llegue ese momento de estar presente frente a frente a nuestro Señor Jesucristo, sea un día de fiesta en el cielo y que no sea un día de tristeza porque un alma se perdió. Ojalá pues que Dios nos regale esa gracia,
ese comprendimiento y esa fuerza para levantarnos y para llorar nuestro pecado y para acompañar a nuestro Señor Jesucristo hasta el Calvario. Que así sea. Que Dios me los bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes.